Bueno, ya está. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí en Barcelona presentando The Propaganda Game, mi nuevo documental. Yo empiezo las entrevistas siempre con la misma pregunta, es ¿por qué haces cine? Pues yo hago cine porque me apasiona, porque es mi pasión, es algo que siempre me gustó desde pequeño. Yo no sabía que se podía vivir de hacer cine, entonces me dediqué a otra cosa y fui banquero de inversión durante bastantes años, pero cuando de repente vi que era posible, pues me lancé y eso fue hace casi 15 años ya. Y la verdad es que es una maravilla poder hacer lo que te gusta. Después de 13 años dedicándote a la producción, ¿por qué decides dirigir? Pues fue casi una cosa que salió orgánicamente. Yo había hecho ya making-ofs de algunas de mis películas, procuro hacer el making-of de las películas que produzco porque me aburro bastante en el set, si no. y una vez hablando con Javier sobre el proyecto de Hijos de las Nubes, yo todo el rato le estaba diciendo, Javier, es que lo que hay que hacer es encontrar un director que haga esto y que busquemos esto y que tenga esta idea y que vamos a hacerlo así y vamos a acabar en la ONU y tal. Y él me dijo, mira, yo creo que lo tienes que hacer tú porque lo tienes tan claro que dirígelo tú. Y la verdad es que era la típica cosa que no me había atrevido a hacer. Si no te lo dicen, no lo haces, ¿no? Yo lo pensaba, pero digo, bueno, todo el mundo va a pensar, ya está este productor metido a ese director, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, lo tenía muy claro y me lo pasé muy bien, me gusta mucho y encima creo que, bueno, pues no se me da mal del todo, ¿no? ¿Y qué diferencias principales hay entre producir y dirigir? Hay una diferencia fundamental. Cuando eres el productor, todo el mundo piensa que tus ideas son malas. Y cuando eres el director, todo el mundo piensa que tus ideas son buenas. Y eso es así, ¿eh? Porque es curioso, porque la labor del productor está bastante infravalorada. No se le da el valor que tiene. Y sin embargo, el director, por ejemplo, está sobrevalorado, creo, de alguna manera. Es verdad que es el artista, es el autor y, a ver, yo en este caso soy el director, pero, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia eso de una película de Álvaro Longoria, una película de... A ver, esto es una película de un equipo muy importante de gente, entre todos se ha hecho la película, no la he hecho yo solo, ¿no? De hecho, aquí creo que no es una película de Álvaro Longoria. Procuro no ponerlo en la... Y primero hablas en tu primera película sobre el Sáhara, acusando a un país, ¿no? Acusando a un país de lo que está ocurriendo y sobre todo acusando de todos los países que en alguna manera tienen algo que ver con el Sáhara. ¿Te gusta hacer películas y denunciar cosas? A ver, a mí siempre me ha gustado la historia, es una cosa que me encanta. Y creo que a la hora de enfrentarme a mis dos documentales siempre han sido muy similares, ¿no? Son casos muy específicos que sirven de oportunidad para hablar de un tema mucho más global, mucho más complejo y que nos afecta a todos de una manera directa a nuestras vidas, ¿no? En el caso de Hijos de las Nubes hablábamos de la realpolitik o de la política internacional, donde se toman decisiones por el nombre de la gente o el nombre del bien común que acaban afectando la vida de muchísimas personas, ¿no? Ya sea lo que está pasando en Siria ahora mismo es lo mismo, o sea, de lo que se habla en Hijos de las Nubes es perfectamente aplicable a lo que está pasando en Siria, lo que ha pasado en Afganistán y lo que pasa muchas veces, ¿no? Y con el caso de Corea del Norte hago lo mismo, o sea, pretendo analizar el caso de Corea del Norte para hablar de algo que nos afecta diariamente a todos, que es la propaganda. Nosotros estamos siendo manipulados todos los días por los medios de comunicación, por la publicidad, por los gobiernos. Es obvio que los países comunistas manipulan, pero cuidado que nosotros también somos fácilmente manipulables, ¿no? Y al final pues es lo mismo, es hablar de un tema, en un caso la política internacional y en otro caso la propaganda, mirando uno de los casos más extremos que puede haber, ¿no? Corea del Norte es el caso extremo de la propaganda, no se me ocurre un sitio donde haya más tipos de propaganda y más propaganda en acción. ¿Y cómo surgió esta película? Yo llevaba años intentando hacer un documental, de hecho hice como productor algunas películas con Oliver Stone de director y allí ya teníamos la idea de hacer un documental sobre Corea del Norte. Y había contactado varias veces o intentado contactar con fracaso absoluto para poder ir a rodar allí y de repente, años más tarde, leí un artículo de prensa que hablaba de Alejandro Cao de Benós, el único extranjero que trabaja para el gobierno de Corea del Norte. Y encima es español. Y encima es español, y dije, joder, no puede ser mejor. Y entonces le mandé un mensaje por Facebook y al día siguiente estábamos hablando, un año de negociaciones para
pactar las condiciones en las que haríamos el rodaje, porque yo no quería hacer cualquier cosa, ¿no? Y necesitaba un cierto acceso y encima no tener ningún tipo de control por su parte, ¿no? Y bueno, al final pues hicimos esto, hace un año ya. ¿Y las negociaciones fueron duras? Alejandro siempre es duro, como buen norcoreano de espíritu, es bastante duro en las negociaciones, y yo creo que a Alejandro lo que más le ha pasado con periodistas en el pasado es que le dicen que van a hacer una cosa y luego acaban haciendo otra, ¿no? Y eso le genera mucha desconfianza, y en general en Corea del Norte pasa eso también con los periodistas. Tienen la sensación de que les tratan como espías, ¿no? Son considerados un elemento hostil, porque siempre salen mal parados, ¿no? De los reportajes o de los artículos de prensa, ¿no? Y eso hace que estén muy a la defensiva, mucho más de lo que puede pasar en cualquier otro sitio, ¿no? Llegas a la primavera del 2014, tienes permiso para rodar, te vas con 2 camarógrafos, con el gran Diego Lusuel, que trabaja muchísimo, y tienes 10 días. Bueno, íbamos a ir 5. ¿5 días? No, íbamos a ir 5 personas. 5 personas. ¿Y por qué al final vais 3? Pues como 3 o 4 días antes de viajar me llama Alejandro y me dice que al final solo se han autorizado 3 visados. Y tuve que dejar a la persona de producción y a la persona de sonido en el último momento, y improvisamos ahí rápidamente. Yo tuve que tomar una decisión, más visual o más sonido, ¿no? Producción la podía hacer yo, pero era o tener más cámaras o tener una persona dedicada al sonido, y pues optamos por las cámaras. Y de hecho hay algunas veces en el documental que el sonido no está perfecto, a mí me gustaría que estuviese perfecto. Y tienes 10 días, ¿no? Porque eso estaba pactado al principio. ¿Tienes pensado filmarlo todo o quieres filmar esto o lo otro? ¿Qué es la principal idea que dices, yo no me puedo ir de aquí sin filmar esto? Bueno, yo estuve estudiando y leyendo, sobre todo leyendo muchos libros. Procuré no ver tantos documentales, sino que más bien profundizar un poco más, y ir a libros y ensayos. Y tenía unos temas que quería tratar, ¿no? El tema de la religión, bueno, obviamente el tema de la propaganda, el tema de la economía, los derechos humanos. Entonces, más o menos tenía como 8 o 9 temas que para mí eran prioritarios, ¿no? Por supuesto, mi objetivo era intentar entrar lo más posible en la realidad norcoreana, pero era consciente de que iba a tener muchísimas dificultades para mostrar algo que no fuese la ruta oficial. Tardé como 4 o 5 días en salirme del itinerario marcado, porque al principio era una cosa muy férrea, que es lo que le pasa a todos los periodistas, siempre les llevan a ver lo mismo, ¿no? Yo conseguí luego ya salirme. Por ejemplo, la iglesia no estaba, ir a ver una iglesia no estaba en el itinerario, una granja tampoco estaba, y bueno, poco a poco se fueron relajando y fuimos profundizando un poco más, ¿no? Porque una vez decides hacer una película sobre Corea del Norte, el tema aparece, es la propaganda, porque también se podía haber hecho una película con nuestro hombre en Pyongyang, porque tiene una vida, yo creo, interesante a priori. ¿Se barajó la posibilidad de hacer solamente una película de...? Mi primera intuición fue, la película va a ser sobre Alejandro, ¿no? Porque me parecía un personaje de hecho único en la historia. Luego, cuando le fui conociendo, me di cuenta de que Alejandro es una herramienta de propaganda, ¿no? Él mismo lo reconoce, no es que lo diga yo. Él es un arma de propaganda. Y entonces, y luego entonces pensé en hacer un documental que intentase contar la vida de los coreanos, pensé en llamarlo El sueño coreano. Pero me di cuenta rápidamente de que estaba siendo manipulado por todo el mundo. Todo el mundo me daba informaciones parciales o informaciones con una segunda intención, y bueno, al final me di cuenta de que yo jamás iba a poder encontrar la verdad absoluta de Corea del Norte, ¿no? Entonces, de alguna manera la intuición que tenía era que era mucho mejor intentar contar la manipulación que yo mismo estaba haciendo, a la que yo mismo estaba siendo sometido por todos lados, y a través de eso hablar de la propaganda, que es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y que creo que nos afecta a todos, no ya en el tema de Corea del Norte, sino no hay más que poner la televisión para darte cuenta de que nos manipulan fácilmente, vamos. ¿Y por qué crees que nos manipulan tanto? ¿Por qué no se debería luchar y protestar sobre que el periodismo fuera veraz y fuera, no sé, lo más
objetivo subjetivo posible, porque siempre, no sé, miramos Corea del Norte y como tú bien explicas, aquí en nuestra casa también ocurre. Lo que pasa es que yo no creo que la culpa la tengan los periodistas, para nada. Yo creo que aquí lo que pasa en Occidente es que tenemos tal cantidad de información y tal cantidad de inputs diarios de todo tipo, que al final la gente está haciéndose cada vez más vaga e intenta no dedicarle mucho tiempo a nada. De hecho, Twitter es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, yo siempre digo, cualquier idea que se pueda contar en 140 caracteres, muy profunda no va a ser. Y es verdad, ¿no? O sea, de verdad creo que la gente está perdiendo esa capacidad de reflexión o de análisis, y todo vale y que me lo den hecho, la idea del fast food, ¿no? De la comida rápida, pero en el análisis político, ¿no? Yo creo que es muy peligroso lo que está pasando en Occidente, porque claro, dices, en Corea del Norte la gente no es libre porque no puede elegir, pero es que en Occidente la gente puede elegir y no lo hace, que es todavía peor, porque nosotros ya estamos acostumbrados a que nos den las conclusiones masticadas y no a generar nuestras propias conclusiones. Y cuando he hablado con muchos periodistas, todos me dicen, es que yo escribo un artículo de 20 páginas sobre Corea del Norte y la gente se lee los primeros 2 párrafos. Y además solo me lo publican si es grotesca. O sea, tiene que tener un titular, porque si no, no me lo publican en el periódico. Y eso al final pues es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que tenemos la tendencia de hacernos vagos mentales, y eso es muy peligroso. Tú como cineasta, ¿cuál sería el camino para no ser tan vago? Bueno, yo creo que el documental es una gran arma, ¿no? Porque sí que rellena un hueco que ahora mismo no hay otro medio que rellene. Porque hay reportajes televisivos, pero tienden a ser muy simplistas, ¿no? Porque el tiempo en televisión es muy caro. Entonces hay que acabarlo rápido, ¿no? En 40 segundos, en 40 minutos como mucho ya tiene que estar, ¿no? Los grandes reportajes escritos pues siguen existiendo, pero son muy minoritarios y cada vez más. Y creo que el documental sí que permite profundizar en un tema, en este caso, por ejemplo, en Corea del Norte, en 90 y tantos minutos, puedes llegar a entender, no todo, obviamente, pero bastante, y generar tus propias conclusiones y salir de la película sabiendo bastante sobre el tema, ¿no? Yo creo que me pasó también con Hijos de las Nubes, ¿no? Hijos de las Nubes yo decía, ¿cómo cuento algo tan complejo en 90 minutos? Pero el que lo ve sabe cuál es el problema de los saharauis, y aquí el que lo ve sabe qué está pasando en Corea del Norte. Otra cosa es que no te dé todas las soluciones, pero sí que es un análisis en profundidad, es como un ensayo audiovisual, mucho más fácil para el espectador. La inclusión del material de archivo para que explicas un poco la guerra de Corea a mí me parece esencial en la película, y tiendes a ver que la película va a estar contada en tiempo presente. ¿Por qué metes ese archivo? Pues mira, mi montadora, yo tengo 2 montadores, uno es Alex Márquez, que ha trabajado con Oliver Stone en sus documentales, de eso le conocía, y la otra es Victoria Lammers, que tiene 23 o 24 años, y ella no sabía nada de la guerra de Corea. O sea, sí le sonaba como la guerra de Corea, pero no tenía ni idea. Y entonces me di cuenta de que había que explicarlo. Claro, para mí, la guerra de Corea es algo que sí que conozco, ¿no? Pero tampoco conocía tanto los detalles, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió el hecho de que siguen en guerra. O sea, que la guerra de Corea nunca se ha terminado. Y son pequeños detalles que son clave para entender la situación actual, ¿no? Y bueno, pues decidí que había que contarlo. ¿Cómo contarlo? Pues lo más breve y eficientemente posible. De los lugares en donde estuviste, ¿cuál es el que te fascinó y a la vez te aterró más? O dime uno. Para mí, el sitio más extraño de todos, que es una especie de decorado surrealista, donde no sabes si de verdad está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial o al final eso allá es una especie de atracción turística, como una especie de parque temático de la Guerra Fría, es la zona desmilitarizada, ¿no? Creo que me llamó mucho la atención que en este sitio donde se suponía que había esa tensión militar tan brutal, ¿no? Y que probablemente sea cierto, porque probablemente es el sitio del mundo con más armas por metro cuadrado, pero todo el montaje me pareció como una especie de Disneylandia de la Guerra Fría, y me llamó muchísimo la atención y me dio un poco de sensación de que me estaban manipulando, ¿no? No sé si me lo creía todo, no me creía nada. Luego, obviamente, en el viaje muchas veces he tenido esa sensación, ¿no? Pero quizá el sitio más impactante fue la zona desmilitarizada. ¿Crees que en algún momento todo está preparado para ti?
Hay un entrevistado que es un experto en Corea del Norte que entrevisté en Pekín que decía, mucha gente que va a Corea del Norte se cree mucho más importante de lo que es y se cree que todos lo han organizado ahí para que lo vean ellos, ¿no? Y en verdad yo también lo creo, yo creo que no es un show de Truman. Probablemente no represente la realidad del país. Es decir, si yo voy a tu casa, no me vas a enseñar dónde está la basura o dónde está el retrete. Me vas a enseñar el salón, ¿no? Pues es lo que me enseña a mí, el salón, la terraza con vistas al parque, ¿no? Pero obviamente hay otros cuartos que no he visto. A mí me gusta, no sé si has visto una película de Yasanke que se llama The Wall. Es un parque temático donde trabajan una serie de chinos y todos son edificios edificios y monumentos de todos los países. Está la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, el Big Ben y todo allí, ¿no? Yo viendo tu película tenía esa sensación, ¿no? Que todo parece irreal, todo parece como falso, pero a la vez hay gente, hay vida, o sea, sucede la vida como aquí. O sea, lo del parque temático es una cosa que lo pensaba. Pero realmente no crees que vivimos en un planeta que es un parque temático en sí mismo. Yo creo que tienes razón, yo creo que sí que es verdad que muchas veces creamos nuestras propias fantasías y las convertimos en realidad, ¿no? Yo creo que Pyongyang probablemente sea eso, es una fantasía que se ha convertido en realidad, ¿no? O sea, ellos han desarrollado el sueño norcoreano hasta crear una ciudad que parece el sueño norcoreano, ¿no? Esos grandes edificios imposibles, ¿no? Edificios de bronce, unas estatuas de bronce impresionantes, ¿no? Unos mármoles, claro, una magnanimidad, una grandiosidad que es difícil de entender para un país tan pobre, ¿no? Porque no hay que olvidar que Corea del Norte es un país que tiene dificultades económicas. Y sí que yo creo que está un poco siguiendo el sueño de alguien, ¿no? Y Pyongyang es una ciudad imposible. Mi padre, que es arquitecto, me decía, cuando vio la película, me dice, y es urbanista también, me dice, esa ciudad es imposible, porque no cuadra, no encaja, ¿no? Es edificios demasiado altos en medio de la nada, pero no se sabe muy bien para qué son, ¿no? Es todo como un poco extraño. Pero sí creo que es más bien una especie de ilustración de lo que para ellos sería el ideal de una Corea del Norte ideal, ¿no? Y la verdad es que estéticamente sorprendente, muy atractivo, ¿no? El contrapunto sería Qatar, por ejemplo. Qatar. Lleno de petrodólares y de extranjeros. Bueno, Qatar es también mentira totalmente, ¿no? O sea, es una ciudad imposible, esa sí que es imposible, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que el ser humano tiende cuando puede, a hacer sus fantasías realidad, ¿no? Y yo creo que Pyongyang, y de hecho cuando es una fantasía que de alguna manera se ha plasmado, ¿no? De hecho, cuando analizas la información que hay sobre Corea, hay muchas cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, ellos tienen unos dibujantes que diseñan cómo va a ser el futuro, ¿no? Y tienes una especie de ciencia ficción norcoreana que es espectacular, súper interesante. Y de alguna manera esa estética que tiene Pyongyang, que se ve en la película, es un poco esa idea, ¿no? Es una especie del mundo del futuro, para ellos es distinto al que nos podemos imaginar nosotros, ¿no? Ahora que me estabas comentando lo del montaje, ¿cuántas horas filmas y qué cosas has quitado y qué cosas has puesto? Bueno, he quitado... Yo me levantaba por la mañana y ponía las cámaras. Teníamos 5 cámaras, porque teníamos GoPros, que son las pequeñitas, que poníamos en el coche, por donde íbamos lo filmábamos todo, y luego teníamos 3 cámaras principales, ¿no? Y filmamos todo. Y de hecho cuando llegamos, nosotros no podíamos salir del hotel solos, entonces cuando estábamos en el hotel muchas veces hacíamos entrevistas a las camareras o a lo que fuera, ¿no? No podíamos parar, ¿no? De hecho fue muy intensivo, ¿no? Porque yo me daba cuenta que era una oportunidad que había que aprovechar y que todo es surrealista, todo es impactante, ¿no? O sea, todo, la tienda del hotel, la calle, en cuanto salías a la calle, las policías, en vez de semáforos tienen una especie de policías que parecen como robots, espectaculares todos, ¿no? Y bueno, claro, todo eso lo tienes que ir quitando, ¿no? Porque al final lo difícil es poder meter la información de un análisis complejo sobre la propaganda en 90 minutos. Y muchas cosas, he tenido que quitar muchas cosas, pero he dejado las más espectaculares, ¿no? Y de hecho mi referencia
Era una película de Ruther, de un director alemán que se llama, creo que es Walter Ruttmann, Ruttmann, Berlín, Sinfonía de una ciudad. Que es Berlín, Sinfonía de una ciudad. Yo, de hecho, al principio la quería hacer, o la quería imaginar muda. Pyongyang, ¿no? Y eso es lo que he intentado con las imágenes de la ciudad, ¿no? Y luego ya le iba añadiendo capas de complejidad de mensaje, ¿no? Pero estéticamente yo quería casi que fuese una película propagandística, que se vea lo mejor. Ya que me van a enseñar lo mejor, yo lo quiero enseñar lo más bonito posible. Y esa película me sirvió de referencia, ¿no? Bueno, el arranque de la película podríamos decir que Ruttmann está ahí, porque es la musiquita esta, ¿no? Y las imágenes que se van por... Es que en el fondo, claro, si ciudad como Pyongyang verdaderamente consigues ya mucho, ¿no? Porque es que nunca nadie ha visto eso. Es verdad que es muy poco habitual, porque generalmente los reportajes o los documentales que hablan de Corea del Norte intentan profundizar en los derechos humanos o intentar desvelar algo, destapar alguna alcantarilla o algo, ¿no? Pero yo no quería eso, yo quería otra cosa totalmente distinta. Luego ya otra cosa es lo que se cuenta en la voz, ¿no? Lo que cuentan los entrevistados. Pero estéticamente yo quería que fuese lo más grandioso posible, y de hecho llevamos una cámara, Diego Dusuel, el director de foto, operaba una cámara de altísima definición que hace que hay unos planos increíbles, ¿no? Verdaderamente espectaculares. Pocas veces se ha visto Pyongyang así, excepto en la propaganda norcoreana, que también se ve muy espectacular, ¿no? Porque las imágenes que vemos de Corea del Norte, ¿las filma alguien o el propio Estado? Bueno, hay dos formas. O sea, en Corea del Norte se puede viajar, se puede ir como periodista y como turista. Y luego ellos tienen una maquinaria de propaganda espectacular. Bueno, de hecho, el Estado en sí está destinado a hacer propaganda, ¿no? Tanto a sus ciudadanos como hacia afuera, ¿no? Yo creo que Alejandro es un ejemplo claro, ¿no? de unos recursos dedicados a contar una historia. Todo el día repitiendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, Alejandro es propaganda. Y creo que los países comunistas siempre han utilizado la propaganda como medio de comunicación, ¿no? Como medio de adoctrinamiento hacia sus ciudadanos y como medio de vender una historia al resto de los países para generar esa atracción hacia este sistema que en teoría es muy bonito y claro, ellos quieren que la teoría sea lo que la gente piense que pasa, ¿no? Luego ya, claro, lo que pasa de verdad es otra historia, ¿no? Creo. Y Álvaro, antes de entrar a Corea, después de entrar a Corea a hacer la película, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo creo que ahora soy más cuidadoso con lo que me cuentan. Al haber analizado tanto la propaganda, sí que me doy cuenta mucho más de lo fácil que es hacer propaganda, ¿no? De hecho, yo de alguna manera la he hecho en la película, ¿no? O sea, intento jugar con esa sensación todo el rato de que no sabes muy bien si lo que me están contando es verdad o no. Y yo hago un esfuerzo para que el espectador dude, ¿no? Entonces hay mucha gente cuando sale de la película que dice, joder, es que me he quedado con muchas dudas, tengo frustración. Digo, joder, esa es la ventaja del cine, que te puede generar emociones, ¿no? Sí, yo creo que la propaganda llena nuestras vidas y creo que hay que tener muchísimo cuidado y cada vez soy más cauteloso. Y sí que creo que hay que profundizar e intentar analizar las cosas un poco más, ¿no? Porque si no acabas simplificándote a ti mismo y acabamos siendo una sociedad del mínimo común denominador, que es muy peligroso, ¿no? Donde todo el mundo acaba viendo programas de televisión que no le cuentan nada, que ni siquiera son educativos y al final tienes una sociedad estúpida. El otro día me decían alguien, hablando de mi película y de la propaganda, el riesgo de que Occidente acabe siendo como la nave de Wall-E, donde... ¿Te acuerdas de esos grandes gordos que no se pueden ni mover y que piensan que son altamente felices porque lo único que hacen es consumir y comer, consumir y comer, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué The Propaganda Game, el juego de la propaganda? ¿Es un juego la propaganda? La propaganda es un juego. En el caso de Corea del Norte es casi... O terrorífico, ¿no? Bueno, es un juego donde es quizá la forma de guerra más simple, ¿no? Casi en vez de propaganda game debería ser de propaganda war, porque al final no hay que olvidar que Corea del Norte está en guerra. No hay paz, no se ha firmado la paz. Están en un armisticio, un alto el fuego, pero ellos han visto que el único arma que tienen para defenderse, aparte de las bombas atómicas, que les permite saber que no les van a atacar, porque claro, hay un antes y un después de la bomba atómica. Cuando los coreanos tienen la bomba atómica, inmediatamente se dan cuenta de que nadie les va a atacar, nadie se va a arriesgar por un país pequeñito de 24 millones a
hacer un ataque porque al tener una bomba atómica ya son intocables, lo cual les permite mejorar el país. Una de las cosas que pregunto todo el rato es ¿de dónde viene el dinero, ¿no? Sí, ¿de dónde viene el dinero? Pero, me gusta esa pregunta. Y todavía no lo sé muy bien, pero sí que tengo muy claro que una vez ellos desarrollan las bombas atómicas ya pueden dedicar muchos más recursos a otras cosas que no sean lo militar, ¿no? Porque hasta entonces era todo militar. Y todavía no tengo ni idea de dónde viene el dinero. Creo que viene a través de China, eso no me cabe ninguna duda, pero que entra de China, pero lo que no sé es qué es lo que sale de Corea. Se habla de muchas cosas, minerales, armas, de todo, pero no lo sé. ¿Porque viste fábricas? ¿Industria? No. Vi granjas de agricultura bastante pobres, o sea, la verdad es que el nivel de desarrollo agrícola es bajo, es pequeño, se ve, no hay grandes plantaciones, eso sí que lo ves, ¿no? Porque sí que recorrimos el país, estuvimos en el campo, estuvimos en el sur. No hay un desarrollo agrícola importante y las granjas, las fábricas están en el norte. La zona industrial está más cerca de China y allí no pudimos ir. Pero todo el rato he visto vídeos, me han enseñado todo tipo de vídeos de unas fábricas que parecen la NASA, ¿no? Todo el rato. Ayer me decían, no, es que ya hay una tableta norcoreana. Digo, es que puede haber una tableta norcoreana, pero ¿qué es lo que ves en esta tableta? Si no tienen internet ni tienen ningún tipo de contenido, ¿no? Puedes tener una tableta para nada. O sea que todo el rato es esta sensación que no sabes lo que fabrican o cómo lo fabrican, ¿no? En el sur sí que hay una zona muy interesante que es la zona en Kaesong, que es una zona donde empresas surcoreanas contratan a trabajadores norcoreanos para hacer Samsung o Hyundai o cosas como esas, ¿no? Surcoreanas contratan a norcoreanos, claro, estando en guerra, ¿no? Sí, porque la colaboración entre Corea del Norte y Corea del Sur ha habido varias fases y ha habido fases de bastante aproximamiento, ¿no? Y esto era un poco la teoría, ¿no? La teoría es hacer un poco como hicieron en China. Empezaron con estas zonas de libre comercio, que de hecho ahora mismo es la única, la de Kaesong, porque con China hicieron una en el norte y esa acabó como el Rosario de la Aurora, acabaron deteniendo a todo el mundo, corrupción y tal. Pero la del sur funciona muy bien. Y bueno, claro, un norcoreano cobra $20 al mes y un surcoreano cobra 1.500. Entonces, y son igual de buenos, porque los norcoreanos sí que se ve en las cosas como las hacen, súper eficientes, muy bien educados, muy entrenados y obviamente les merece la pena, ¿no? Y eso es lo que puede hacer que cambie el país. Una vez que tienes la película hecha, ¿el gobierno norcoreano la ve? ¿Dice algo sobre las imágenes? Bueno, yo tenía un acuerdo con ellos. Ellos querían ver las imágenes antes de terminar la película. Yo dije que eso era imposible, o sea, que no podía, porque hubiese sido un suicidio por mi parte, ¿no? Pero el único acuerdo que yo tenía era que no iba a manipular lo que decían los norcoreanos. Y para ello tenía que enseñarles los trozos de los norcoreanos que salían en la película, ¿no? No era mi intención para nada manipular, creo que un silencio a veces habla más que 1000 palabras, ¿no? Y creo que en esta película ocurre todo el rato. Entonces, bueno, no tuve ningún problema con eso. Y también fui muy transparente con lo que quería hacer. O sea, yo les dije desde el principio que iba a hablar con Amnistía Internacional. Para ellos Amnistía Internacional es el diablo. Es un agente americano pagado por los americanos y todo lo que dicen son calumnias. Y yo le dije, ya, pero que sepáis que yo voy a hablar con Amnistía Internacional. Lo digo antes de ir para que luego no haya problemas, ¿no? Y también, por ejemplo, con las Naciones Unidas, con Michael Kirby, que fue el que hizo el informe sobre los derechos humanos allí. Y ellos lo sabían. Por eso la negociación tardó tanto, ¿no? Porque yo fui muy transparente. Yo les dije que iba a hacer esto. Y al principio no les gustaba tanto. Y de hecho hay muchas cosas aquí que para ellos son muy ofensivas. Pero no te han dicho nada una vez que han visto la película terminada, ¿no? Bueno, me han dicho que allí... Siendo amigo de ellos. Bueno, amigo... bueno. O sea, yo fui muy abierto y creo que eso lo valoran. O sea, yo les dije lo que iba a hacer y he hecho lo que les dije que iba a hacer. Una vez me dieron permiso para hacer eso, ya sabían lo que iba a hacer. Ellos saben perfectamente cuáles son las críticas que se hacen todos los días en los medios de comunicación sobre Corea del Norte. Ninguna les pilla de sorpresa.
ellos lo que dicen es, tenemos en esta película la oportunidad de explicarnos también por primera vez. Por ejemplo, Alejandro dice una cosa que es muy graciosa, que dice, es la primera vez que se ve a un norcoreano tomando un helado. Y la verdad es que es verdad, o sea, no es el típico plano que ves normalmente, ¿no? Pero ¿por qué no filman eso? No lo entiendo. ¿Por qué no filman la vida cotidiana? ¿Por qué siempre están buscando el drama, la miseria, el terror? ¿Por qué no han creado un monstruo y ahora no lo venden? Porque el monstruo vende más. No. Es mucho más interesante ver un desfile de armas nucleares norcoreanas con esos grandes líderes. Pero aquí también lo hacemos, el desfile militar. Sí, claro, no todo el mundo lo hace. Es igual de terrorífico en los dos países. Sí, pero en el caso de Corea del Norte se produce un efecto bastante curioso porque hay un vacío de información. Es muy difícil entrar ahí, cuando entras te tienen totalmente controlado, es decir, hablar como hemos hecho nosotros con gente en la calle es muy poco normal, de hecho poca gente lo consigue. Luego cuando en la película lo ves, tampoco es que te digan grandes cosas, no hay unos disidentes que te van a contar nada. Yo creo que ahí el disidente no abre la boca, ¿no? Pero también es verdad que en muy poco tiempo, si tú tuvieses que decir voy a elegir 3 minutos de mi película, probablemente elegirías los 3 minutos más espectaculares o más llamativos, ¿no? Y es un poco lo que les pasa a los periodistas. Tú ahora, por ejemplo, vas a hacer una entrevista de media hora conmigo y al final probablemente utilices solamente 3 o 4 minutos que son los más interesantes, ¿no? Y yo creo que eso pasa todo el rato en las noticias, ¿no? Por eso es tan importante que haya otros productos que puedan explicarse un poco más, ¿no? No, yo en mi página la íntegra. Qué bien. O sea, porque me parece interesante la conversación y me parece que cortar no hay que hacerlo, y hay más una entrevista. Y ahora para terminar, porque ya me viene bien por lo que me has dicho, si recuerdas qué película cambió tu mirada como espectador, o una de ellas, cuando eras jovencito. Bueno, para mí hay una película que cambió mi vida, que era La Guerra de las Galaxias, que me imagino que le pasa a todo el mundo, pero yo cuando vi La Guerra de las Galaxias, o sea, había un antes y un después claramente en mi vida, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, yo era muy pequeño, y me senté en el cine y me quedé en un estado de shock tan brutal durante la duración de aquella película que dije, de alguna manera yo ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque me parece lo más increíble, ¿no? Y de hecho, bueno, pues todavía pienso en ella, ¿no? Porque me parece alucinante. Y luego, ya desde el punto de vista más del documental, yo creo que sí, los documentales de Michael Moore creo que son... también hay un director español que se llama José López Linares, que también sus documentales que hizo con Javier Riollo, como Al saltar los cielos, me cambiaron mucho, ¿no? Yo creo que ese nuevo documental más interactivo, más que intenta cambiar las cosas. Es que Al saltar los cielos fue un documental que abrió muchos caminos. Bueno, es que Al saltar los cielos fue una cosa muy original. No se habían hecho tantos documentales de autor de esa manera, ¿no? O por lo menos no tan obviamente, ¿no? Y bueno, obviamente Michael Moore también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo se puede cambiar. Lo que me di cuenta con Michael Moore es que la realidad se puede cambiar con algo tan básico como una película. Un documental puede cambiar la realidad. Esa anécdota que te contaba antes de que en Bowling for Columbine dejan de vender balas en Walmart, yo lo intento aplicar, sobre todo en los documentales que hago, procuro que tengan un sentido, o sea, que puedan cambiar las cosas de alguna manera, ¿no? O por lo menos hacer que la gente tenga un mejor entendimiento de que ellos deben controlar su propio destino. Porque al final el objetivo de esta película es recordar al espectador que tiene la obligación de ejercer su libertad, que es la libertad del libre albedrío, porque si no la ejerces, la pierdes. Pues mejor final imposible, Álvaro. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y nada, que vaya muy bien la película y las próximas producciones. Muchísimas gracias a ti, encantado, un placer.